Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y es una enorme alegría para mí poder compartir con todos ustedes este espacio devocional del día de hoy. Vamos a meditar en Éxodo capítulo número 13, partiendo del versículo número 11 hasta el versículo número 22. Y sabes, le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: columnas de fe, columnas de fe. Me asombra cómo Dios en todo momento nos ayuda, cómo el Señor en todo momento nos va acompañando en nuestra jornada espiritual, en nuestro día a día. No hay un solo segundo donde Dios no esté con nosotros. Cuando yo meditaba en este texto tan maravilloso, me encantó el versículo número 22, porque dice: nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Y esta palabra columna me llamó tanto la atención, porque Dios durante el día estaba con el pueblo y también durante la noche. Sabes, creo al final de cuentas que nosotros debemos también tener ciertas columnas que nos deben de acompañar en nuestra jornada espiritual. Me gustaría compartir contigo por lo menos 4 columnas que yo logro descubrir de este precioso pasaje de Éxodo capítulo número 13. La primera de ellas es la siguiente: la columna de la congruencia. La columna de la congruencia. Fíjate lo que dice el versículo 11. Cuando Jehová te haya llevado a la tierra del cananeo, como lo ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo haya dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abre la matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, si es macho, será de Jehová. Pero todo primogénito de asno lo redimirás con un cordero. Y si no lo redimes, quebrarás su cuello. También redimirás al primogénito de tus hijos. ¿De qué me hablan estos 3 primeros versículos? Bueno, en lo personal creo que nos habla de la congruencia que tenemos que tener. Por ejemplo, te explico. Dice el Señor: cuando yo te haya llevado a la tierra que te he prometido darte, ¿verdad? Dice: cuando yo haya hecho mi parte, cuando yo te haya llevado a la tierra del cananeo, como lo ha jurado Dios a ti y a tus padres. O sea, Dios dio la promesa de que haría llevaría al pueblo de Dios a ese lugar tan hermoso. Ahora, ¿qué es lo que Dios estaba esperando? Bueno, que seamos congruentes. Dice, vas a dedicar, vas a redimir, vas a hacer algunas cosas elementales como una señalización de que realmente estás correspondiendo a lo que yo estoy haciendo por ti. Creo que la vida cristiana tiene que ver con esta armonía de ser congruentes. Congruentes no tan solo con lo que creemos, sino que lo que creemos traducirlo en acciones prácticas, corresponder a lo que Dios hace por nosotros. En este caso, Dios estaba llevando al pueblo a una libertad después de una tremenda esclavitud, y entonces Dios está esperando que el pueblo le corresponda de 3 maneras: dedicando a esos primogénitos, comunicando a sus hijos, y también en el versículo número 16 hablando de que se tenían que señalizar la mano, ¿verdad? Como una especie de testimonio. Sabes, a veces nosotros tenemos que recordar las cosas grandiosas que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas a través de actos simbólicos, y deberíamos hacerlo para que nunca se nos olvide cuánto Dios nos ha amado y nos ha cuidado y nos ha protegido. La segunda columna que yo logro descubrir aquí es la columna del camino correcto, el camino de Dios. La columna del camino correcto, el camino de Dios. He descubierto que Dios no tiene atajos. Dios no usa atajos para nuestra madurez ni para nuestro crecimiento cristiano. Dios nos lleva por su camino porque es el más correcto y es el camino más seguro. Fíjate cómo dice la Escritura en el versículo número 17 de este precioso pasaje. Dice así: luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Pues dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. Por eso hizo Dios que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. Sabes, Dios de una manera sencilla
sin improvisar nada, Él tomó al pueblo y lo condujo no por un atajo, no por el camino más corto, sino lo hizo llevar por el camino más largo. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre nos lleva por un proceso en el cual nosotros tenemos que aprender algunas cosas. Muchas veces nos puede llegar a nuestra vida esta necesidad, esta inquietud de quizás tomar algún tipo de atajo, ¿verdad? Y evitarnos quizás el proceso doloroso o el proceso de hacer cosas o de confiar en Dios. Pero recuerda algo. Una de las columnas de la vida cristiana es sencillamente seguir el camino correcto. No tomes ningún atajo. Vayamos a lo que la Escritura nos dice, a lo que Dios nos enseña y sigamos ese recorrido. Hay una tercera columna que me gustaría dejar en tu corazón. La columna de la memoria. La columna de la memoria. Siempre debemos recordar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y nunca se nos debe olvidar también nuestra propia historia, de dónde nosotros hemos salido. Me encanta el versículo número 19. Fíjate cómo dice la Escritura. Moisés tomó también consigo los huesos de José, el cual había hecho jurar a los hijos de Israel diciéndoles: Dios ciertamente os visitará, y entonces os llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. ¿De qué me habla esto? Bueno, me habla de que el pueblo no tenía que olvidar las cosas que Dios había hecho. En un principio, Dios había usado a José para llevarlos a Egipto. En un momento de mucha crisis, en un momento de mucha necesidad, toda la familia de José llegó precisamente a Egipto. Ahora, ellos habían prosperado, habían crecido, bueno, las cosas habían cambiado. Pero ¿sabe una cosa? Nunca se nos debe de olvidar cómo es que nosotros hemos llegado a donde estamos. Jamás olvides a las personas que de alguna manera te han apoyado en los momentos de dificultad. Jamás olvides a las personas que de alguna manera te han aportado la vida y te han ayudado a ser quien tú eres. Jamás te olvides de las cosas que Dios ha hecho a través de otras personas para llevarte a un punto de bendición. Usa la memoria, nunca lo olvides. Tercer columna. Cuarta columna, la columna de la confianza en Dios. Me encanta el versículo número 21 porque dice: Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. ¿De qué me habla esto? De que tenemos que tener nuestra fe bien puesta en este Dios maravilloso que nos ayuda en todo momento, tanto en el día como en la noche. 4 columnas que todo cristiano debe de tomar muy en cuenta. La columna de la congruencia, la columna del camino correcto, el camino de Dios, la columna de la memoria y la columna de la confianza plena en nuestro Dios. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.